Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias para compartir la palabra en esta mañana. Es tan hermoso poder sentir esa presencia, pero qué hermoso que podemos sentir que esa presencia también es la palabra de Dios. Amén. Y vamos a abrir en Hebreos. Alguien dijo que el libro de Hebreos es el salón de la fama de la fe. Si usted lee Hebreos, encuentra todo lo que hicieron los hombres de Dios por la fe. Pero hoy vamos a ver desde el versículo 17 en adelante, unos poquitos versículos. Dice así la palabra de Dios: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que lo había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, 18, en Isaac te será llamada descendencia. Vamos a mirar hasta ahí y luego seguimos mirando. ¿Qué estamos mirando? Estamos mirando ahora la prueba de Abraham, que Dios lo probó a Abraham. ¿De qué manera? Justamente lo probó con lo único que él tenía en la vida, que había recibido muchas cosas de Dios, pero lo más grande que había recibido era su hijo. Y ahora estaba siendo probado. Dice que por la fe Abraham, cuando fue probado. Ahora vamos a decir, ¿qué es la prueba? ¿Qué es la prueba? Dice que nosotros somos probados en nuestra fe. La prueba viene para ver cómo reaccionamos nosotros frente a las circunstancias. Por supuesto, Dios permite la prueba, no así Dios no nos tienta. El que tienta es Satanás. Ahora, Dios no nos tienta a lo malo, pero la prueba viene para que nuestra fe se purifique. ¿Y qué es la prueba de la fe? ¿Qué es la prueba de la fe? ¿Dónde se basa la prueba de la fe? La prueba de la fe se basa en las promesas de Dios. Esa es la base que tenemos. ¿Cuál es la base? Las promesas de Dios. ¿Y qué son las promesas de Dios? Lo que Dios nos ha prometido en su palabra para nosotros que la creamos. Si la crees, se te va a cumplir en tu vida. Amén. En la mía. Pero si no la creemos, no se va a cumplir, porque las promesas de Dios dice que tenemos que creer lo que Dios nos ha dicho. Y cuando estamos siendo probados de lo que sea, la prueba que sea que te venga a tu vida, tenés que basarte en las promesas de Dios. Decirle que esta prueba que viene va a pasar porque lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Lo que Dios ha hablado lo va a cumplir, porque Dios no miente. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros nos imaginamos o pensamos. Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos lo saben? Dios cumple sus promesas. Él dice, hay un coro que dice, Dios nunca faltó a sus promesas. Dios nunca faltó. Puede estar en la prueba. Ahora, encontramos aquí a Abraham, encontramos aquí la palabra del Señor que dice que Abraham fue probado su fe. ¿Y cuál era la prueba de Abraham? Dice que Dios le dijo que ofreció un sacrificio, que Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo.
sacrifícame a tu hijo. Esa era la prueba. Y Abraham tenía 1000 razones, Abraham, para decir, Dios, pero ¿cómo? Tanto lo esperé. Tanto esperé ese hijo y ahora que lo tengo me pides que lo sacrifique. Pero él no cuestionó. ¿Por qué no cuestionó? Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que Abraham dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿qué hizo? Ofreció a Isaac, del que había y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Dios le había dicho a Abraham, vas a tener una descendencia, una simiente que nadie la va a poder contar. Si alguien cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Si alguien cuenta la arena del mar, así será tu descendencia. Y ahora que tenía un descendiente, uno solo, Dios le dice, sacrifíquemelo. Y entonces Abraham pensó, ¿cómo? ¿Dónde entonces va a estar mi descendencia? ¿Dónde voy a contar mi descendencia? Porque ya tenía, acuérdese, cuando nace Isaac, Abraham tenía 100 años. Nació por un milagro Isaac. Pero Abraham no pensó eso. Dice que cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Por qué lo ofreció? Mire lo que dice el verso 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y ahora que podía él decir, bueno, ahora me voy a morir tranquilo porque tengo un descendiente y de él van a nacer toda la descendencia futura. Y Dios le pide que lo sacrifique. ¡Qué prueba! Pero Abraham, ¿dónde se apoyó, hermanos? ¿Dónde puso su confianza? Puso su confianza en las promesas de Dios que Dios le había prometido y que Él era poderoso de resucitarlo a Isaac y de la ceniza volverlo a levantar. Él creía en un Dios que todo lo puede, que todo lo hace, y aunque pasara las cosas que pasaran, Dios era poderoso. Aleluya. Por eso, hermanos, cuando estás en prueba, cuando nos viene la prueba, ¿qué nos pasa en nosotros? Nos desanimamos, nos preguntamos, decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué el otro? Mira, hermano, ¿sabe qué hace la prueba? Te hace crecer. Te hace crecer. Después de cada prueba, nosotros salimos victoriosos. Crecemos en Dios, nos hace estar más firme en la palabra de Dios, nos hace ver las cosas que no veíamos antes porque la pasamos la prueba, pero hay que pasarla. Amén. Hay que pasarla. No sé lo que estás pasando, no sé lo que viene a tu vida, pero no te rindas, no te desanimes, cree que lo que Dios ha dicho Él lo va a hacer. ¿Cuántas veces, hermano, en el trayecto de mi vida, a lo largo de mi vida, pasé tantas pruebas? ¿Qué me sostuvo? ¿Cómo me pude parar ahí, sostenida en las promesas de Dios, sabiendo que el que me había llamado era poderoso para sostenerme y que yo llegue hasta el final? Me dijo el Señor, vas a comenzar y vas a terminar. No te vas a quedar en la mitad del camino. El diablo sí quiere que nos quedemos en la mitad del camino. El diablo nos quiere destruir. El diablo no quiere que cumplamos los propósitos, la voluntad de Dios. Pero Dios es poderoso para ayudarnos. Amén. Amén. Y entonces encontramos a Abraham. Dice que él ofreció en sacrificio a su hijo. Isaac tenía que morir. Ese era el sacrificio.
El sacrificio era como un cordero, pero Isaac era el cordero. Y cuando Abraham obedeció, hizo todo el reglamento para ponerlo en el sacrificio a Isaac, como todos conocemos. Dice que Dios, cuando él lo iba a matar, no quiero leer tanto porque tenemos que ir a Génesis. Dice, cuando él lo iba a matar, porque lo tenía que matar como un sacrificio. Él obedeció hasta el momento. Pero momentos antes le dijo Isaac al papá, papá, está todo preparado. El altar, la leña, el fuego, esto, el otro. ¿Y dónde está el cordero? ¿Y qué le dijo Abraham? Dios proveerá. Dios proveerá. Qué hermoso, ¿no? Qué fe inquebrantable, hermanos. Qué fe inquebrantable que estaba ahí, Dios proveerá. ¿Veía algo? ¿Veía? Nada. ¿Qué veía? A su hijo que lo tenía que atar ahí para matarlo y prenderle el fuego. Y cuando le iba a matar, porque lo iba a matar de verdad, le dice Dios, detente, Abraham. Yo sé. ¿Dios sabía? Sí sabía. Sí, Dios sabe todo. Pero quería ver hasta dónde llegaba la fe de Abraham. Hasta dónde él le creía que iba a ser padre de muchedumbre, de multitudes, de miles, de millares de personas. ¿Hasta dónde? Y le dice, atrás tuyo está el cordero. Estaba el carnero agarrado con sus cuernos en la zarza, en los matorrales. A eso es sacrificarlo. El hijo nunca entendió nada. No entendió, vio, hizo esto, pero Abraham salió de esa prueba fortalecido. Y yo digo, qué tremendo, cuando Abraham con 100 años, Dios le dijo, sube al monte de Moriah, sube arriba, ahí vas a hacer el sacrificio. Había que subir un monte, hermanos, con esos años, con la vejez, con los achaques, con las cosas, pero él obedeció. Qué hermoso, qué hermoso. Y él en la prueba se fortaleció, porque él creyó en la resurrección, creyó que el Señor va a resucitarnos. Y nosotros también, hermanos, a veces pasamos momentos difíciles, pero tenemos que creer que Dios es poderoso para restaurarnos, para levantarnos. Tenemos que creer que Dios es poderoso y si tenemos que morir, vamos a morir, pero que también vamos a creer que Él nos va a resucitar. Nos va a levantar, que nuestra vida no es acá, nuestra vida es allá con Dios, que nos vamos a levantar y vamos a irnos con Dios. Y entonces dice que el apóstol Pablo también menciona de Abraham y dice que él recibió la promesa como cuando Abraham recibe la promesa, dice que como que el Señor lo levantó a Isaac y dice, y ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y él le creyó a Dios, le creyó. A pesar de que lo tenía que sacrificar, a pesar de lo que lo tenía que matar, pero le creyó que en Isaac sería llamada descendencia. Y entonces cuando nosotros llamamos descendencia o simiente, la palabra clave es que es para Jesús el Mesías. Dios le estaba diciendo a Abraham, de tu descendencia, de tu simiente va a venir Jesús. Va a venir el Mesías. Acuérdense que Abraham era pagano. Abraham era idólatra antes de que Dios lo llamara. Pero
¿Descendiente de quién era Abraham? ¿Usted se acuerda? Cuando leemos Génesis, ustedes son bibliotecarios. Descendiente de Sem. Por eso viene el pueblo semita. Descendiente de Sem era Abraham. Nada más que estaba idólatra ahí en Ur de los Caldeos, y Dios lo toma y le dice que en Isaac sería llamado, tendría su descendencia, hablando de la descendencia o de la familia de él nacería el Cristo. Y sigue hablando, dice, de tu simiente, y la palabra clave es que vendría el Mesías. Y encontramos el versículo 19, dice, pensando que Dios es poderoso, Abraham. Dios le dijo, en Isaac te será llamado. Y él le creyó a Dios pensando que Dios es poderoso. ¿Para qué? Para levantar aún, ¿de dónde? De entre los muertos. De donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Él lo iba a hacer, él iba a cumplir lo que Dios le dijo. Pero él estaba seguro de que Dios era poderoso de levantarlo, o sea, creía en la resurrección de los muertos, creía en la resurrección en un sentido figurado. Entonces Abraham dice que él pensando que Dios es poderoso para resucitarlo, cuando sería sacrificado Isaac, creía que Dios cumpliría su promesa. ¿Cuál es el factor importante acá? Le creyó, pero le obedeció. A veces nosotros, hermanos, creemos, pero no obedecemos. Yo dije que la fe no es algo así nomás. No, yo creo en el Señor, eso no. Es basada en las promesas, pero hay que obedecer lo que Dios nos dice. Lo que Dios nos pide, lo que Dios nos está hablando. Y Abraham obedeció. Dice que en el sentido figurado Dios le devolvió. Y llegamos al versículo 20. Y acá ya estamos. Dice, por la fe Isaac, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de las cosas venideras. Bueno, si usted lee la historia, otra vez volvemos a Génesis, la bendición eran para los dos hijos. Nada más que en el medio de la historia, Esaú le vende la primogenitura a su hermano. ¿Qué era la primogenitura? Era la bendición especial de Dios sobre el hijo primero, por el hijo mayor. El primer hijo recibía la bendición especial. ¿Y cuál era la bendición? A veces nosotros pensamos, ¿cuál era la bendición que Dios le iba a dar a Esaú? ¿Cuál era? De la descendencia futura, de la descendencia que vendría. Y de esa descendencia vendría el Cristo, porque él estaba siguiendo la línea. Ahora era Abraham, ahora es Isaac y ahora es Jacob y Esaú. Y Esaú dijo, ¿qué me importan las cosas eternas? ¿Qué me importan las cosas venideras? ¿Para qué me va a servir ser el primero y tener la bendición de Dios? A mí no me interesan las cosas eternas, las cosas del cielo, las cosas de Dios. No, me gusta lo material, quiero la comida. Y vendió su primogenitura por un plato de comida. Estaba muerto de hambre, quería comer, había salido a cazar, esa es la historia, y 3 días no cazó nada y volvió hambriento y su hermano estaba haciendo la comida. Ahora, justo la comida de su hermano eran gente rica, gente que tenían todo, podía hacerse la comida cualquier sirviente, pero él quería esa comida. Y él dijo, no me interesa las cosas futuras. No me interesan las cosas venideras, no me interesan las cosas eternas. ¿Para qué me van a servir? Y la vendió. Claro, se dice siempre de Jacob que fue engañador, que esto, pero en realidad no fue engañado, porque él la compró a su hermano por un plato de comida, pero se la compró. Ahora Jacob pensó diferente. Dijo, yo quiero las cosas eternas. Yo quiero las cosas venideras. Yo quiero las cosas que los demás no quieren. Y dice que por la fe
Amén. Dice que por la fe Isaac bendijo a los 2 hijos, pero la bendición más grande la recibió Jacob. Pensando, acuérdense, pensando en el futuro, en lo venidero, pensando en la descendencia. Porque si nosotros pensamos en la descendencia y dice en las cosas venideras, respecto a las cosas venideras, qué importante, hermano, que por eso vuelvo otra vez al principio. Cuando estamos probados, cuando pasamos pruebas, cuando pasamos dificultades, no voy a volver a repetir lo de Abraham. ¿Qué está pensando usted? Capaz que me voy a morir. Mucha gente con este coronavirus dijo, bueno, hubieron hermanitos que dijeron, de esta no salgo, y no salieron y se murieron. Porque piensan que hasta ahí llegó. No están pensando en el futuro, ni en las cosas venideras, ni en las cosas eternas. Porque tenemos que pensar, bueno, mi vida acá tiene un tiempo, un límite, porque no vamos a vivir como Matusalén, ni tampoco como Enoc, que nos pueda llevar el Señor. Todo lo puede ser, el Señor nos puede llevar sin morir. Eso nos va a pasar en el rapto, nos va a llevar sin morir. Amén. No sé si el rapto es dentro de un año, dentro de un mes. Y le doy un dato para que usted piense en el rapto. Dice el Señor, ¿cuándo va a ser el rapto? Nadie sabe ni el día ni la hora, solamente Dios. Pero nos dio el Señor pistas o pautas para que nosotros nos demos cuenta. Y dice para nosotros, lo primero que tenemos que fijarnos es la nación de Israel. La nación de Israel. Cuando ellos edifiquen su templo, cuando empiece otra vez a funcionar los sacrificios de los judíos, cuando esto... Porque ahí es donde se va a sentar el anticristo. Ahora no hay templo, no hay nada. Todavía el anticristo está. El espíritu inmundo está. El hombre sin ley está. Pero todavía no aparece porque es un imperio. Y él se va a sentar. Y entonces dice la palabra de Dios que esos son las indicaciones que nos está indicando de que pronto viene el Señor. ¿Y cómo está todo el mundo? Todo el mundo está yendo a eso. Si usted mira, todo el mundo está yendo a lo que va a ser el anticristo. Una sola moneda en el mundo va a ser esto, globalizado. El mundo ya está globalizado con el internet, con esto, con el otro. El mundo está globalizado, no el globalismo es otra cosa. El globalizado, no podemos, ¿sabe qué? Hay un solo idioma que se va a hablar en todo el mundo, que esto, que el otro. Todas esas cosas están yendo, perfilándose a eso. Pero tiene que aparecer. Y entonces, hermanos, cuando nosotros no pensamos en las cosas eternas, cuando no pensamos en las cosas venideras, de lo que Dios va a hacer, el enemigo nos frustra en medio del camino. Cuando pensamos que esa prueba que estamos pasando nos va a destruir. No nos va a destruir. Vamos a pasar la prueba. Sí, estamos sufriendo, estamos pasando la prueba que sea, física, material, espiritual, la que sea. La vamos a pasar. El Señor nos va a ayudar. ¿Por qué la vamos a pasar? Porque sus promesas dicen, yo estoy contigo todos los días del mundo. ¿Cuándo está el Señor con vos? Y a veces lo siente que está con usted todos los días. No, vamos a ser honestos. Hay días que parece que estamos solos, ¿o no? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde se fue el Señor? Pero dice el Señor, yo estoy. ¿Le cree? En medio del dolor, ¿está Señor? Sí, estoy ahí para sostenerte, para ayudarte. Yo estoy todos los días con vosotros. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que es la presencia de Dios. Y seguimos mirando. Dice que Abraham después estaba dispuesto a obedecer a Dios, pero cuando obedece a Dios, llegamos a Isaac y estamos diciendo que Jacob estaba, ahora ya no Isaac, sino miramos a Jacob. Mire a Jacob, dice que por la fe Isaac bendijo a los 2 hijos.
y Jacob recibió la bendición, Esaú no. Y dice, por la fe Jacob, el 21, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en el extremo de su bordón o de su bastón. Por la fe, al morir, Jacob bendijo a cada uno de los hijos de José y apoyado en su bastón, sobre su bastón, en un extremo de su bastón. ¿Qué significa? Que Jacob, cuando estaba muriendo, eso pasó con Isaac, cuando estaba ya viejito muriendo, bendijo a sus hijos para que siga la descendencia. Entonces, cuando estaba muriendo Jacob, ya viejito, dice que bendijo a los 2 hijos de José y adoró a Dios. Adoró a Dios. Ahora, ¿qué significa apoyado con su bastón? Porque cuando hablamos del bastón, hablamos de autoridad. Eso significa en la Biblia. Apoyado en la autoridad. Ya se estaba muriendo, está acostadito, viejito, débil. Así estaba Jacob, pero se levantó en la autoridad de Dios y bendijo a los hijos de José. Porque sabía, bendijo a todos, pero bendijo a los hijos de José. Sabía que ellos iban a continuar la descendencia. Iban a continuar la descendencia. Y qué hermoso es apoyado en la autoridad. Y mire lo que dice el 22. Por la fe, ahora José. Por la fe José, al morir. ¿Dónde murió José? En Egipto. Él no salió con el pueblo, estaba en Egipto. Por la fe, José, al morir, mencionó, ¿qué mencionó? ¿Cuál es la fe que él tuvo? La salida de los hijos de Israel. Acuérdense, cuando José muere, entra otro administrador y empezaron como verdugos con el pueblo de Israel. Acuérdense que ellos eran los que hacían ladrillo. Acuérdense que cómo eran. Y si usted lee la historia, que yo hoy no le voy a predicar historia, ¿quiénes hicieron las pirámides de Egipto? ¿Quiénes fueron? Lean la historia. Fueron los israelitas. Porque estuvieron cautivos, ¿cuántos años? ¿Se acuerdan? 400 años cautivos en Egipto. ¿Y por qué estuvieron ahí cautivos? Porque ellos fueron, después murió José, pero mire lo que profetizó José, por la fe. Dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y que dio mandamiento de sus huesos. Les dijo así, ustedes van a salir de acá. ¿Cuántos años más cautivos? Van a salir de Egipto. Y cuando se van, lleven mis huesos. No lo dejen en Egipto, porque esa es la promesa de Dios. Yo quiero ir a la tierra prometida. Qué hermoso que es confiar en Dios y creerle a Dios. Lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Amén. Ay, es algo maravilloso. Yo, mire hermano, no me canso, como dice el coro, no me canso de alabarte. A ver, ¿se cansan de alabarle? No me canso. Cuando miro las cosas y digo, Señor, qué maravilloso, qué grande, qué poderoso, lo que tú has dicho se cumple, Señor. Amén. No importa que pase el tiempo, no importa que pasen los años, no importa que pasen las pruebas que tenga que pasar, pero se van a cumplir. ¿Lo creemos? Y dice, ¿qué le dijo José? Ustedes van a llevar mis huesos. No me quiero quedar en Egipto, porque esa es la promesa de Dios y de llevarme a la tierra prometida. Y llegamos al verso 23. Al verso 23 dice así la palabra del Señor. Por la fe Moisés,
Todavía no salían de Egipto. Acuérdense que Moisés, ¿dónde nació? En Egipto. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, todos los infantes varones lo tenían que matar, pero a Moisés lo escondieron porque vieron no solamente que era hermoso, sino que vieron que Dios estaba con ese niño. Los padres lo vieron, lo escondieron. Y después usted conoce la historia, ya pasamos de Génesis a Éxodo. Usted conoce la historia que la hija de Faraón lo adoptó a Moisés y le dijo que lo críe la madre hasta cierta edad. Y desde su infancia hasta esa edad, la madre le sembró la palabra de Dios. Le sembró la eternidad, le sembró la descendencia, le sembró, y él, aunque él aprendió, estudió la mejor universidad del mundo que estaba en Egipto, él aprendió todas las guías, las teologías, las cosas, pero sin embargo él nunca se olvidó de dónde era, de qué pueblo era y a dónde tenía que llegar. Y dice que Moisés por la fe, acabamos de leer, por la fe Moisés dice, hecho ya grande, el verso 24, rehusó llamarse como hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué rehusó? Dice, escogiendo, el verso 25, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado. Escogió, qué tremendo, ¿no? Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Ahora usted dígame, sería maltratado con los egipcios, pero ¿quién lo maltrató? ¿Quién lo maltrató? Moisés. ¿Quién? El pueblo de Dios. Cuando no nos comprenden lo que estamos haciendo, cuando no nos entienden lo que estamos haciendo, cuando no nos entienden lo que estamos, la gente se opone. Pero es el mismo enemigo y nos ponen un montón de cosas para que no cumplamos los propósitos de Dios, la voluntad de Dios. Y fíjese cómo el diablo trabaja aún en medio de los hermanos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el enemigo no quiere que nosotros sepamos lo que nos va a pasar en la eternidad, lo que Dios ha dicho de nosotros, lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha mostrado su palabra, lo que Dios ha dicho, lo que va a hacer de nosotros. Y ahora, si nosotros miramos por eso, como dice el coro, si miro a sí mismo, no puedo yo creer. A ver, yo creo que Dios me va a usar, me va a hacer un rey, me va a hacer un sacerdote. No, me cuesta creer eso, porque miro mi condición, miro mi vida, miro mi familia, miro la plata, lo que tengo, mira esto, y yo digo, no, yo no soy para eso. Pero es el diablo mentiroso que quiere hacernos ver solamente acá la tierra, pero hay que rehusar esas cosas y tenemos que extendernos para mirar la eternidad, para mirar lo que Dios tiene allí, lo que Dios tiene para nosotros, acá también y allá, en la vida futura. ¿Cuántos le creen a Dios? Maravilloso el Señor. Dice que rehusó la opulencia, la arrogancia, la fama, todo eso rehusó. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Antes prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios, porque él hasta ahí, a pesar de que él se fue al desierto, no entendía, pero dice 26, teniendo por mayores riquezas, ¿cuál?
aquí está hablando en el Nuevo Testamento, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta que, cómo me gusta. ¿Dónde está tu mirada, hermanos? ¿Dónde está tu mirada en tu vida? ¿Dónde está tu mirada futura? Alguien me pregunta, pastora, ¿se viene la Tercera Guerra Mundial? Sí, capaz que sí. ¿Se viene el fin del mundo? Todavía no. Otra vez les voy a dar otro pantallazo, otro día les voy a predicar sobre eso. Falta que se levante ese imperio del anticristo. Es un imperio. ¿Dónde está? No sé. ¿De dónde va a salir el anticristo? Hoy les voy a dar otra revelación. Dice la Biblia que ahí había una bestia con 10 cuernos en Apocalipsis. Esos 10 cuernos son 10 naciones. ¿Y esas naciones dónde están? 5 de ellas están en Europa. 5 de ellas en el Medio Oriente. De esas 10 naciones, de ahí va a salir, porque dice que de ahí va a salir el anticristo. ¿De dónde? No sabemos. Pero usted ya tiene hoy la visión, tiene la noción, como dice la palabra de Dios, de dónde va a salir. Y es un imperio. ¿Y contra quién va a ir a destruir? A los judíos. A los judíos. Otra vez, primero va contra los cristianos. Por eso que vamos a pasar persecución. Pero después va contra los judíos. Porque él quiere ser el Dios. Siempre quiso Satanás ser Dios. Cuando Dios lo destruyó. Siempre quiso ser Dios. Siempre obsesionado de ser Dios, que todo el mundo lo adore. Ahora nosotros los cristianos sabemos que solamente al Señor adoramos. Y no importa lo que nos digan, no importa lo que nos hablen, no importa lo que pasemos, sabemos que en quien hemos creído y el Señor. Al único que podemos adorar es al Señor. Amén. Aleluya. Por eso, hermanos, el enemigo viene para querernos destruir. El enemigo viene para venir contra nosotros, pero nosotros tenemos que orar, buscar a Dios. Y no importa las pruebas. Yo mientras hoy oraba, esta mañana temprano, oraba, yo decía, Señor, siempre tenemos que pasar pruebas, Señor. Y yo le decía, sí, porque tenés que crecer. Tenés que crecer, la prueba nos saca gigante, como salimos de ahí, vio, probados como el oro, vio cuando lo meten al oro en el crisol para sacarle las basuras que tiene el oro, las cosas que no sirven y que quede puro el oro. Pero ¿dónde se purifica el oro? En el horno, en el horno. ¿Y cuántas veces, hermano, estamos en el horno? A ver, levante su mano. ¿No ha estado en el horno? Como Sadrac y Abednego, ni los pelos se nos chamuscan en el horno. Pero hemos estado en el horno. Hemos estado de última, pero salimos de ahí fortalecidos. ¿Por qué? Porque hemos creído que el Señor es poderoso. Y lo que Él tiene para nosotros, nadie nos los va a quitar. Nadie nos podrá quitar. Amén. Nadie nos podrá quitar lo que Dios ha dicho de mi vida, lo que Dios ha dicho de ti. No sé lo que Dios dice de ti, lo que creíste, pero lo que Dios ha dicho de mí, yo lo creo. Lo sigo creyendo, lo sigo confesando, y lo que Dios ha dicho de mí y de mi familia y de mi descendencia, que el Señor dice que en el mundo atrás la maldición viene hasta la 4ª generación, pero a partir de mí, dice, en adelante el Señor, 1000 generaciones son bendecidas, y yo le creo al Señor. Y aunque estén pasando por pruebas, aunque estén pasando por momentos difíciles, aunque estén pasando, pareciera que el diablo nos hace ver, ay, bueno, viste tu descendencia cómo se va a destruir. No se va a destruir, diablo inmundo, porque tú has dicho, Señor, en tu palabra, que 1000 generaciones por delante está la bendición, y yo lo creo, aleluya, aleluya.
Gloria al nombre del Señor. Lo mirás y decís, no, imposible, no puede ser. Sí puede ser. Dios es poderoso para ayudarnos, para mostrarnos, aleluya, y porque Él quiere que nosotros aprendamos. Y dice en el verso 25 hemos leído, ¿qué hizo Moisés? Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de ¿qué? ¿Que gozar de qué? De los deleites temporales del pecado. Porque son temporales, hermano. Las cosas son temporales. Dice, prefirió gozar que los deleites temporales de pecado, teniendo, el verso 26, por mayores riquezas, ¿cuál? El vituperio de Cristo. Que los tesoros de los egipcios, porque tenía su mirada puesta en el galardón, porque tenía su mirada puesta allá. Estaba acá y su mirada estaba acá, allá en el galardón. Y de acá a allá había un trayecto de muchas pruebas, de muchas cosas. Mire lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Qué tremendo, ¿no? Tu generación que salió, todos quedaron en el desierto, vos no, tampoco vas a entrar. Solamente entraron 2 de esa generación. Los hijitos, todos, los nietitos, todos entraron. Pero mirá lo que Dios le dijo. Vamos, Moisés, vos estás fuerte. Tenés 120 años, pero estás fuerte. Subí al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, arriba. Y de ahí, mira al oriente, al occidente, al norte y al sur. La tierra prometida. La vas a mirar, pero no vas a entrar. Eso es otra predicación, otra historia. Y Dios le dijo así, y ahí te vas a quedar. Todavía tenés para vivir 120 años más porque estás fuerte, porque para subir un monte hay que estar fuerte. Tenía una visión poderosa que podía mirar al norte, al sur, al este, al oeste, y ahí se quedó. ¿Por qué Dios lo dejó ahí? Porque el pueblo, ¿qué iba a hacer con Moisés? Muerto. ¿Qué iba a hacer? Si cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley, ¿qué hizo el pueblo? Dijo, no viene Moisés, vamos a hacernos un ídolo, y empezaron a adorar un becerro, ¿se acuerdan? Imagínense si Moisés moría y lo bajaban, ¿qué iban a hacer el pueblo? Una idolatría. Lo iban a adorar, iban a llorar, iban a hacer estatuas, cosas, y Dios dijo, no, adoren a Dios. Él fue mi siervo, que fue fiel hasta el último momento, que prefirió que gozar de los deleites temporales de los egipcios, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y llegó hasta arriba. Y llegamos al verso 27. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Dice, por la fe que hizo, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Porque qué? Porque qué? Se sostuvo como viendo al invisible. Eso es la fe, hermanos. Eso es la fe. Eso es la fe. ¿Qué nos sostiene a nosotros? En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, ¿qué es lo que nos sostiene? Miramos por fe a Dios y nos sostenemos como viendo al invisible. No lo vemos con nuestros ojos como Moisés tuvo la gracia y la misericordia de verlo a Dios, pero nosotros no podemos, pero nos sostenemos. ¿Qué es sostenerse? Hermano, Dios te va a sostener económicamente, Dios te va a sostener físicamente, Dios te va a sostener espiritualmente, Dios te va a sostener, hermano. Créele al Señor, créele a Dios,
Créele a Dios. Mire lo que dice el Señor en Proverbios. Dice que Dios te va a proveer a vos en tu vida para que dejes a tu descendencia, le dejes a tus hijos una herencia y también a tus nietos. No solo a tus hijos, sino a tus nietos. Cuando te vayas de acá, diga, esta casa era de mi abuelo. Mi abuelo creía en Dios, oraba. Aquí oraba mi abuelo. No sé si le van a hacer un altar al abuelo, pero aquí mi abuelo, mi abuela, mi abuelo eran esto y el otro. Ellos tenían fe en momentos difíciles. Ellos estaban orando y creyendo porque se sostenían como viendo al invisible. No veían nada, no veían la solución, pero le creían a Dios, le creían a Dios, le creían a Dios que Dios era poderoso. ¿Cómo te sostiene? ¿Cómo te sostiene, hermano? ¿Estás mirando a Dios? ¿Estás mirando lo invisible? Dejamos el 28 para el otro domingo. El otro domingo está el hermano Terry. Acuérdense que está el hermano Terry. Sábado, domingo a la mañana y domingo a la noche. No falten, hermano. Invite a otros hermanos que vengan a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? Dios nos quiere ayudar en esta pandemia donde atemorizó a medio mundo, porque el mundo entero estuvo bajo la pandemia, donde la gente se pensó que era el fin del tiempo, ya llegó el fin. Y se murieron algunos, otros quedaron desanimados, destruidos, con miedo, temerosos que le agarre el virus. Mire, hermano, en esta pandemia nosotros hemos trabajado con la gente contagiada, hemos ido a orar con gente, el pastor y Nicolás han hecho sepelios con gente que se ha muerto. Nunca el bicho inmundo nos contagió, nunca entró en nuestra vida. ¿Por qué? Porque le creímos a Dios que ninguna plaga tocará tu morada. Y sí, aleluya, 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 aleluya. Oh, bendito el Señor, bendito el Señor. Hemos viajado en los aviones con gente al lado, pero como no le tenemos miedo, dijimos, nos sostuvimos como viendo al invisible. Hermanos, créele a Dios, cree sus promesas, que Él es poderoso para cumplir sus promesas. ¿Y cuántos pueden decirle esta mañana? Te creo, Señor. Como dice el coro, creo, Señor. Creo, Señor. Se pone de pie para orar conmigo y decirle al Señor, Señor, yo te creo. Aleluya. Yo te creo, Jesús. Creo que tú eres poderoso, que tú me vas a guardar. Y si no es el tiempo que tengo que partir, no voy a partir. Voy a quedarme aquí todavía. Aleluya. Para orar, para confesar la palabra. Pero obedece a Dios. Obedece a Dios. Si estás pasando por pruebas, si estás pasando por dificultades, no te desanimes. No digas, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó conmigo? Lo que Dios, pero créele que Dios lo que te prometió lo va a cumplir. No importa si tarda, pero lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Amén. Como dice el coro, creo, Señor, en tu palabra fiel y que tu nombre ha de prevalecer. Todo poder, amén, tuyo es. ¿Cuántos creen que el poder del Señor es de Él? Amén. Oramos y después cantamos este coro, confesando la palabra de Dios. Amén. Señor, te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo venga en esta mañana y nos renueve. Renueve nuestras almas, Señor. Renueva nuestros espíritus. Renueva nuestra mente, Señor. Que tu palabra esté, Señor, allí adentro. Y que nosotros podamos mirar el futuro con Dios, sosteniéndonos en lo invisible. Gracias te damos, Señor. Y perdónanos si a veces en la prueba hemos flaqueado. A veces en la prueba nos hemos desanimado. A veces en la prueba, Señor, pareciera que nunca pasaba. Pero, Señor, gracias
Porque ¿cómo vamos a decir que en Dios hay victoria si nunca pasamos una guerra, una lucha? Nunca podemos tener victoria, pero sí, Señor, hemos pasado luchas, dificultades, problemas, pero como dice tu palabra, de todas nos sacó el Señor. Aleluya. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra preciosa, por tus promesas que nunca cambian. Lo que tú has prometido, tú lo harás. Gracias, Señor.